Pues yo hablaré sobre los hechos históricos que fueron más importantes durante el descubrimiento y la conquista de Yucatán. Bueno, la conquista de Yucatán fue la campaña realizada por el Imperio Español en Mesoamérica contra los últimos estados mayas en los territorios septen- septentrionales y centrales de la península de Yucatán, y que también esta conquista involucró al estado de Chiapas y al estado de Tabasco en México y a Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Durante el proceso de la conquista de Yucatán, los mayas respondieron con resistencia. O sea, iniciaron pues realmente una pequeña guerra y obviamente los mayas se defendieron y atacaron en distintas ocasiones las incursiones españolas. No obstante, debido a que los españoles poseían un mayor poderío militar en cuanto a armas, vestimentas, estrategia, gente, por ejemplo, los españoles siempre llevaban a su mejor gente y pues ellos tenían mejores cosas, ¿no? Pues obviamente con estas ventajas que los españoles tenían, pues lograron subyugar a los indígenas de la península. Ahora voy a explicar como que el proceso de la violencia gestada durante la primera gran rebelión indígena de Yucatán, que esto tuvo lugar el 9 de noviembre de 1546. A mediados del siglo XVI, justo 25 años después de que los españoles derribaran el imperio azteca e iniciaran otras expediciones para someter los territorios de lo que hoy es México y parte de Estados Unidos, que fueron controlados progresivamente en las décadas siguientes. La península de Yucatán se alzó en armas poniendo en filo de la navaja todo lo conseguido hasta entonces en la región por los Montejo, la familia que había dirigido su conquista. Las tribus mayas se rebelaron virulentamente en 1546 y obligaron a reiniciar una campaña que se extendió durante todo un año, pero que no lograría poner fin a las hostilidades de forma definitiva hasta casi siglo y medio más tarde. Para empezar, yo hablaré acerca de Fray Diego de Landa y la expansión de los hidrógratas de Yucatán que sucedió entre la época de 1573 y 1559. En ese periodo fue el inicio de la colonia, ya que se establecieron varios conflictos entre la iglesia y el poder civil, que en este caso sería el rey o reyes en ese momento, que se dieron a conocer entre las autoridades seculares o religiosas. Para empezar, conoce a Fray Diego de la Landa, el que conquistó Yucatán por haber bautizado a los indígenas con nombre y apellido, incluso quemar cosas importantes de ellos con tal de arrancarles su cultura. Aprovechando la lucha de la independencia de México, la capital de Yucatán decide declarar su independencia también. Así, en 1821, México, logrando su independencia, hace que Yucatán también consiga la suya. En 1835, Antonio López de Santa Anna estableció un estado centralista. El gobierno centralista denomina quién es el presidente, senador y diputado, etc. A Yucatán no le gustó la idea, así que rompe relaciones con México y el 1 de octubre de 1841 la Cámara de Diputados aprueba el acto de independencia de Yucatán y al tener su propia institución se hizo llamar la República de Yucatán. En 1844 el Congreso de México desaprueba la condición de que Yucatán sería parte de ellos, pero ellos tendrían un gobierno propio. Y Yucatán nuevamente decide declarar independencia en 1845. Pero el 17 de agosto de 1848, el gobernador de Yucatán, Miguel Barbarano, declaró la reincorporación de Yucatán a México y no se involucrará ningún movimiento. Durante ese proceso se vieron diferencias entre los centralistas y los federalistas.
Unos querían tener un régimen de reyes, mientras que los otros solo querían tener un presidente, pero al final se quedó en centralista. Aunque durante esos años de pelea hubieron muchos fallecidos, muchos conflictos, y al final terminaron ganando los centralistas como gobernador. En 1840, la Guerra de Castas inicia cuando el gobierno central de México, gobernado por Santa Anna, lleva las tropas para someter a los yucatecos, quienes buscaban la independencia. El gobierno local había usado a los mayas para defender el territorio, proporcionando armas y mandándolos al campo de batalla para pelear. Como el gobierno actuó de una forma tan agresiva contra el gobierno centralista, muchos mayas murieron en grandes cantidades, y esto resultó como un problema, ya que algunos mayas se rebelaron contra ese gobierno. Pero incluso con una rebelión, estos no dejaban de matar al principal enemigo, que eran los del gobierno centralista. Durante la guerra en el territorio maya se lograron firmar algunos tratados, aunque incluso así la guerra no terminaba, hasta que el gobernador Miguel Barbachano consiguió el apoyo del gobierno federal de México, pidiéndole que terminara la guerra, y a cambio Yucatán se volvería parte de la Federación Mexicana. Antes de terminar la guerra, formalmente en 1901, las tropas federales tomaron el control de la población de Santa Cruz y de la ciudad de Barcalar. Una de las principales consecuencias sería la pérdida de humanos. La población de Yucatán se redujo a la mitad, ya que muchos murieron en el campo de batalla, así como enfermedades que habían en el lugar, sin contar a la migración de población que hubo por ese tiempo por la misma batalla. Y otra gran consecuencia que se verá marcada hasta la actualidad sería la pérdida del territorio, ya que ésta se volvió a unir a la República Mexicana y Yucatán se dividió en tres: en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Yo soy Gibran y estaré hablando de lo que es el porfiriato. Me llamo Gibran, mi primera instancia, y pues este es el tema que me tocó. Un tema bastante interesante, bastante importante en la historia de México, que debemos de tener en cuenta a la hora de pues conocer todo el proceso de crecimiento económico y de todo lo político, cómo ha evolucionado la política hasta llegar a ser lo que es hoy en día en México. Tenemos el porfiriato. El porfiriato es una etapa de México de 1876 a 1911. Durante el militar, pues llamado tal cual Porfirio Díaz, ocupó 9 veces la presidencia del país. Esto fue algo bastante controversial, ya que era la primera vez que un presidente se reelegía, y más que nada 6 veces como lo hizo Porfirio Díaz, algo que después desencadenó la Revolución Mexicana, por ejemplo, y la desigualdad en elecciones, que pues la gente no tenía tanta libertad en escoger quién va a volver a ser, si él se va a volver a ser el presidente, si puede ser alguien más. No, él lo decidía y listo, nadie tenía ese control o democracia, se podría decir. Sí hubo un crecimiento económico mexicano, la verdad sí lo hubo en los mercados mundiales de materia prima y de alimentos y todo eso. Claro que sí hubo, no todo fue tan malo como se dice, y aunque sí hubo mucha desigualdad social por parte del gobierno a la ciudadanía. Hubo un autoritarismo gubernamental en el que el gobierno lo era todo y el gobierno decidía. Se podría decir una dictadura
disfrazada, ya que en sí él escogía volver a ser presidente y él era la máxima autoridad. Manipulaba al igual electoralmente, o sea, él quería ser el presidente y él era el presidente. Hacia los principios del siglo XX, Porfirio Díaz comenzó a desgastarse debido a los reclamos de las personas de por qué tenía que reelegir tantas veces. Pero su resistencia ante eso hizo que se desencadenara la revolución. Y este origen llegó desde la Guerra de la Reforma, el Porfiriato, y luego su participación en esta en 1858, en la lucha contra el Segundo Imperio Mexicano. Porfirio Díaz aspiró a tener una exitosa carrera política en las elecciones generales de 1867 y 1871. Se presentó como candidato al presidente de la República, pero en ambas ocasiones fue derrotado por el famoso Benito Juárez. No aceptó los resultados electorales, por lo tanto proclamó el plan de Noria y se rebeló contra el presidente electo. Pero su movimiento revolucionario no tuvo éxito. Debió de poner las armas y acogerse a un perdón, porque pues no podía hacer nada más. Aprovechó esto Porfirio Díaz después de la muerte de Benito Juárez, y en 1872 le dio la oportunidad de volver a presentarse como candidato a la presidencia, pero esta vez fue derrotado por Santiago Lerdo de Tejada. Díaz aceptó el resultado de la votación, pero cuando Tejada intentó reelegirse en 1876, proclamó el plan de Tuxtepec. Se alzó en armas y tomó el poder por la fuerza, haciendo un golpe de estado. Desde entonces, en 1883, se forzó para atenderse a la legalidad, haciendo sancionar una reforma constitucional en lo que produjo el veto expreso a las reelecciones. O sea, él quería reelegirse. Y a partir de 1884 no pudo resistirse a la tentación de perpetuarse en el poder, por lo que le impulsó a una enmienda constitucional que posibilitó la reelección presidencial. Una de las características era una república formalmente federal y democrática, aunque en las elecciones eran manipuladas, entonces democrática. Su sustento filosófico era el positivismo, ¿no? Interpretación política se resume en la consigna orden y progreso. O sea, sí, muy positivos, ¿no? Entonces, el porfiriato, al final de cuentas, fue esto. Yo personalmente lo veo como una dictadura por parte de Porfirio Díaz, algo que no le hizo sentir muy bien a los mexicanos, por lo tanto ocurre la Revolución Mexicana. Pero al final de cuentas todo lo que tiene un inicio tiene un fin, y el fin del porfiriato llegó en 1911, luego de que Francisco Madero proclamara el Plan de San Luis. Lanzaron un llamamiento al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. La adhesión a ese plan por parte de los líderes ruralistas, Emiliano Zapata, Pablo Orozco y Pancho Villa, puso en jaque el porfirismo, que sufrió una derrota brutal en Ciudad Juárez. En esa ciudad se firmó un tratado en el que se pactó la salida de Díaz del poder y la convocatoria a elecciones generales. En 1911 fueron ganadas por Francisco Madero. Díaz se embarcó hacia Europa, se largó, nadie lo quería en el país, y vivió sus últimos años en París, donde murió en 1915. Y eso es el fin en el que pues el porfiriato acaba, donde se va a vivir Porfirio Díaz en Francia, y ahí sería lo que es el porfiriato. La verdad es un tema extenso, yo creo que algo muy interesante, que estaría bien alargarlo mucho más, pero pues debido al límite de tiempo que tengo,
De hecho, es mucho. Tuve que hacerlo así. Entonces, muchas gracias por haberlo escuchado, por haberlo visto. Espero que se haya entendido. Espero que le haya gustado. Gracias. Muchas gracias por atender. Este es nuestro proyecto integrador donde hemos trabajado en Sánchez Ávila Gibran, Villafania Marjuli, Villasana Leonardo y Llama Aguilar Naomi. Esperemos que sea de su agrado.